La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali, con su anfitrión, el Dr. Bardo Limón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estén viendo o escuchando este podcast, La Voz del Zorro. En su 10ª edición estamos en las instalaciones de CETIS Universidad Campus Mexicali. Le doy la más cordial bienvenida a César Domínguez. Nos acompaña. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos visita César, precisamente exalumno de CETIS Universidad, y que nos va a compartir información bien relevante de lo que está sucediendo en el medio inmobiliario en Mexicali. Y primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, darte el tiempo de poder estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, gracias por la invitación y es un honor aquí estar en casa, ¿no? en mi alma mater. Agradecer la invitación de nuevo y tener la oportunidad de compartir, ¿no? con tu audiencia, sí. Con el esfuerzo que están haciendo con ese podcast, que sé que es muy relevante para transmitir todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro entorno, y es una aportación muy valiosa para los jóvenes que lo escuchan, para los empresarios, para la gente involucrada con todo lo que hacemos en CETIS, ¿no? Sí, cada vez vamos creciendo y ya llevamos 5 años en el podcast, César, y la audiencia ha venido creciendo poco a poco. También hemos buscado que llegue por diferentes canales. Estamos en YouTube, en Spotify, también en los medios electrónicos de CETIS Universidad, entonces ahí andamos, ¿no? Muy bien. Bueno, bien. César, pues Encantado. Primero que nada, estudiaste en CETIS Universidad, la universidad, ¿cierto? Sí. La carrera de Negocios Internacionales. Yo soy orgullosamente LNI, generación 98-2002. Mira. Entonces voy a cumplir 25 años de graduado próximamente. Mira. El año que entra, ¿no? Okay. Es nuestro 25 aniversario. Y sí, estudié negocios internacionales y tengo una maestría en administración. El MBA, ¿va? Del TEC de Monterrey. Y tengo, pues ya viviendo con entradas y salidas, que ahorita te platico un poquito, pero pues llegué a Mexicali precisamente en el 98, ¿no? Entonces, llegué como foráneo y pues aquí se hizo mi casa. Aquí mi esposa, que también es foránea, la conocí fuera y luego me la traje. Aquí nacieron mis 2 hijos. Mira. Entonces decimos que somos autoexportados, orgullosamente, mis hijos cachanillas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestras raíces y trabajando todos los días por hacer una mejor ciudad y contribuir, sí, claro, a la comunidad, ¿no? Y pues involucrarse, ¿no? Más y cada vez más aportar a nuestra gran comunidad mexicalense. César, cuando estuviste en negocios internacionales, aquí en CETIS Universidad, seguramente había mucho involucramiento, porque es un gen que tiene CETIS, ¿no? La parte de la vinculación, la parte del emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿te tocó vivir algo de esto durante la carrera? Platícanos un poquito. Sí, pues mira, en 2002 estaba todo el auge de la globalización, ¿no? Que ahorita estamos viendo un poquito una contracultura de eso. Pero precisamente el nacimiento de mi carrera y la decisión de venirme a probar suerte aquí a Mexicali fue por ese boom. Estaba la Comunidad Europea, estaban haciendo el euro como una moneda única. Sí, recuerdo, sí. Entonces estaban pasando muchas cosas en el mundo con el tema de las aperturas económicas. Y pues aquí en Mexicali, con la creación de esa profesión, pues era un boom, ¿no? Como una ciudad que se estaba consolidando de forma industrial. Ahorita platicamos también un poquito de la historia. Pues había muchas oportunidades, tanto en la parte logística, aduanera, en la parte de las fábricas, en las inversiones que estaban llegando. Y pues había mucha binacionalidad. CETIS siempre ha tenido programas, ¿no? de intercambio donde puedes hacer pues una parte de la carrera aquí en Mexicali y otra parte en colaboración con otra universidad, y tienes el doble grado. Entonces todo eso para mí fue muy atractivo y sobre todo yo, la verdad, te soy sincero, nunca, y en los años que estuve aquí estudiando y con la gente con la que convivía, nunca pensé establecerme aquí. Siempre lo vi como un brincolín, como un trampolín. Pero ya viendo, como tú bien dices, ya viendo las oportunidades que una ciudad como Mexicali te ofrece, tanto laborales o con un mercado muy fértil para emprender, para echar a andar un negocio,
y sobre todo para formar una familia también, Ujú, que tiene sus ventajas sobre otras ciudades que me tocó conocer, pues aquí nos quedamos, ¿no? Y mi carrera profesional, de hecho, yo siempre se lo comparto, ¿no? Tú sabes que aquí soy también docente ujú. y me encanta la academia, y me encanta, tengo 3, 4 años, llegó una etapa de mi vida que dije, ya tengo que compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Claro, transmitir algo, ¿no? Transmitir De lo que algo, hemos aprendido. dejar algo, y siempre les digo, ¿no? O sea, yo les puedo platicar de los dos mundos. Yo tuve más de 10 años de una vida corporativa, donde me Sí, gradué. si me permites, Sí. quiero sumar, aquí el compañero es director, actualmente es director del grupo Calzada Life, precisamente un desarrollo muy interesante que nos va a platicar, pero que tiene que ver con, pues, toda una experiencia de vida de ya cerca de 20 años, un poquito más, Sí, de trabajar de manera cercana en el ramo inmobiliario, ¿no? Entonces, precisamente es lo que nos va a compartir, sí. ¿verdad? Sí, pues una de las cosas que que les comparto es la carrera de negocios y la de marketing, porque yo tengo ese cariñito siempre con la de marketing, es que son carreras muy multifuncionales. Ajá. Son profesiones que yo les digo, no somos especialistas en nada, pero somos conocedores de mucho. Entonces, eso a mí me ha sentado unas bases muy grandes para emprender. Y muy interesante porque, como sabes de muchos elementos, puedes unir puntos, ¿no? Y solucionas Así problemas. es. Y sobre todo cuando emprendes, porque pues tú cuando emprendes, todos empezamos por un startup, ¿no? A menos Ujú. que seamos de los pocos privilegiados que pum, nacen y la revientan. Pero todos nacemos como un startup. Entonces, cuando es un startup, tú eres contador, fiscalista, abogado, tienes que saber leer contratos, tienes que saber de redes sociales, tienes que llevar hoy, ¿no? Hace unos Sí, años, sí, pues sí. no. Hace unos años era saber pautar, saber tener una agencia de medios. Eh, pero hoy más que nada necesitas que ser multitasking. Entonces, estas profesiones que tenemos aquí en la Escuela de Administración de Negocios, creo que te dan unas bases muy fuertes y sólidas, ¿no? Y yo trabajé, pues, digo, nunca pensé establecerme. Lo natural aquí, el pensamiento normal de un alumno, ¿no? Si piensa salir a buscar trabajo, es pues irse a las empresas multinacionales, a las fábricas, a las empresas que tienen una plataforma para crecer internamente, o bien las empresas nacionales y locales que ya están aquí consolidadas, que pues todas las conocemos, ¿no? Y, y yo tuve la fortuna de entrar a Urbi, que era de las empresas más grandes de Mexicali, Ujú. y la tercera desarrolladora de vivienda más grande del país. Tú estabas en Urbi cuando estaba el boom de Cuando Urbi, estaba el cuando estaba en boom. lo De más hecho, yo fuerte, ¿no? entré a Urbi cuando Urbi traía su proyecto de entrar a Bolsa de Valores. Ah, mira, ok. Entonces, Urbi en aquel entonces, si mal no recuerdo, tenía como 12, 13 plazas en el país, todas en el noroeste de México. Ok. Tiene un crecimiento muy orgánico, ¿no? Ujú. Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Obregón, Chihuahua, Juárez, Culiacán, Noroeste. Mochis, Mazatlán, y ya estaba operando en Monterrey, Guadalajara y México, Ok. zonas metropolitanas. Y para Urbi dar el siguiente paso, empezar a cotizar en bolsa y entrar a ese mundo bursátil, necesitaba pues interconectar sus plazas. Cada plaza era una razón social distinta, Ok. una operación aislada, donde luego pues había mucho trabajo que hacer para consolidarla. Cuando tú quieres entrar a Bolsa de Valores, que pocas empresas en México lo logran, necesitas interconectar todo, ¿no? En aquel entonces pues era a través de un RP que era, ¿se puede decir marcas? Pues IBM o Oracle, Era SAP, ¿no? Era SAP. SAP. Era SAP, que es la competencia de Oracle, y a mí me tocó entrar al proyecto de implementar SAP en Urbi. Ah, mira, ok, ok, ok. Entonces, pues necesitaban gente joven, Sí, dinámica, que pudiera irse que tuviera conocimiento técnico también y que pudiera conectar con la gente, y ¿no? mucha flexibilidad, porque la capacitación nos la dieron directamente certificados, gente certificada por SAP, y necesitaban gente joven porque tenías que irte a vivir pues a esas 13 ciudades, a hacer auditorías, a juntar información, a pagar y prender nuevos sistemas. Era un trabajo muy, muy curioso, y entramos ahí un grupo como de 15, 20 Ok. jóvenes, y pues ahí empecé mi carrera. Cuando terminamos ese proyecto, pues afortunadamente yo logré sobresalir Ujú. profesionalmente y dar muy buenos resultados. Y me invitan, entonces ya Urbi, imagínate, ya conectó sus plazas, ya salió a bolsa, Ujú. ya tiene acceso a recursos pues que normalmente una empresa pequeña, mediana no tiene, porque Ujú. pues, cuando tú emprendes y eres pequeño, pues te presta un banco crédito, a lo mejor un inversionista privado,
y hasta ahí. Tienes que buscar recursos para crecer, capital. Pero cuando estás en bolsa de valores, pues tú emites deuda, ¿no? O emites bonos. Entonces entras a un mundo donde prácticamente por recursos no llevas, y lo que sí tienes que comprometer es un crecimiento continuo. Entonces Urbi llegó a un punto que tenía que prometer abrir más operaciones, ya era líder en los mercados en los que estaba, entonces era abrir plazas nuevas. Okay. Y a mí junto con un equipo nos dieron la responsabilidad de aperturarlas. Entonces me tocó abrir plazas Cancún, 5 plazas en el Bajío, ¿no? San Luis Potosí, León, Querétaro, Aguascalientes, nos tocó abrir La Laguna, nos tocó abrir ¿qué otra plaza? Toluca, Mérida. Entonces, pues tuve la fortuna y la bendición de andar por grandes partes del país, conocer nuestro México, porque pues era estacionarte, rentar oficina, contratar a un director, contratar a los primeros 5 o 6 empleados. Sí, porque aparte de todo el tema de recursos humanos, o sea, de la parte de captación de talento, pues también había temas legales y había temas que tú que estabas allá tenías que ayudar a echar la mano y ser puente, me imagino, ¿eh? Conocer la normatividad, sobre todo local, y la idiosincrasia. Hay zonas fíjate, la zona de la Riviera Maya tienen culturas muy distintas. Vivir que dices, mira, esto fue interesante, pasó esto, ¿no? Imagínate, en términos de desarrollo de producto, en Mérida y en Cancún, las recámaras tienen que tener ciertas dimensiones, porque allá todavía duermen siesta en hamaca. Ok. Entonces tú tienes que dejar para que quepa una hamaca, tiene una normatividad. Órale, ok. Entonces, todavía se usa la hamaca como ¿Dentro de la casa o dentro de la recámara? Tú tienes tu cama y aparte tienes tu hamaca. La gente duerme en las noches en la cama, pero en las tardes duerme una siesta en la hamaca. Algo impensable, ¿no? Sí, estas cosas que dices. Y entonces Urbi, imagínate, tenía sus productos muy estandarizados, ¿no? Las casas de Monte Carlo, las casas de ese tipo de fraccionamientos que las queríamos replicar y pues no cabían allá. Órale. Entonces se tuvo que diseñar nuevos productos. Entonces, aparte del reto de crear un equipo, rentar una oficina, capacitar gente, que es mucho tema de recurso humano, el entender una idiosincrasia nueva. O sea, hay muchos Méxicos, ¿no? Y eso pues fue un crecimiento muy grande en lo particular con la gente que trabajé. Y en un momento decidimos, yo ya tenía 10 años en Urbi, y decidimos pues buscar suerte por nuestra cuenta, ¿no? Okay. Tomamos la decisión de independizarnos. Empezamos, como a lo mejor muchos empezamos como consultores, ¿no? Empezamos a trabajar ese conocimiento que habíamos adquirido, empezamos a apoyar a grupos de Mexicali que estaban también creciendo, desde desarrolladores industriales, desarrolladores inmobiliarios. Y en esos ir y venir, pues llegó un punto que decías, oye, pues a lo mejor te la empiezas a creer, ¿no? Si hay un temita ahí de confianza, sobre todo de tomar el riesgo, y te la empiezas a creer y dices, oye, pues yo puedo, en lugar de dar asesorías y en lugar de apoyar a otros grupos, que también eso siempre lo hemos combinado, pero ¿por qué no nos aventamos nosotros también? Y empezamos a buscar capital y conseguimos inversionistas que confiaran en nosotros. Mira. Y así nació Calzada, ¿no? Sí, Calzada está ubicado aquí sobre Calzada Cetis precisamente, y pues es un desarrollo muy interesante que a mucha gente, sobre todo de la zona dorada, le llamó mucho la atención porque es un concepto un poco diferente a la propuesta normal de un fraccionamiento, de un residencial o de una casa, ¿no? De una colonia, ¿no? Platícanos qué es, cómo funciona, o un poquito, me voy un poquito atrás y le continúas con esto. ¿Cómo nace y por qué hacer esto, no? Nosotros tenemos una frase hace 10 años. Te digo que cuando nos tocó trabajar en esta parte, conocer muchas partes del país, veíamos ciudades que eran muy similares a Mexicali en su nivel, en su tamaño. Ciudades más o menos, le llamamos ciudades medias, ¿no? De 1 millón de habitantes. Chihuahua, San Luis Potosí, León, y Aguascalientes. Y veías que había un desarrollo inmobiliario bien interesante en términos de usos mixtos, de verticalidad, de densidades, y decíamos, oye, ¿por qué Mexicali no? Sí, porque Mexicali está acostumbrado a una casa de fraccionamiento y son 50, 70 o 100 casas de habitación igualitas, ¿no? Y ya. Igualitas. Y horizontal todo, ¿no? Sí. Y decíamos, no, Mexicali ya está listo, ¿no? Y nos regresamos aquí, y eso fue un poquito también de las decisiones. Llegamos con Urbi y nos topábamos, y no, es que la gente quiere su fraccionamiento, su lote, su lugar para poner su asador y hacer su carne asada, ¿no? Entonces, coloquialmente hablando.
Y decían, no, ya hay gente que por su naturaleza o por su etapa de vida no necesita eso. Los mismos muchachos van creciendo, ¿no? Entonces veíamos, y donde más nos empezó a calar es que veíamos ciudades un poquito más chicas que Mexicali, como Irapuato, y en su momento también Hermosillo. No sé si recuerdas que antes para viajar a muchos lugares del país, del norte, tenías que hacer una escala en Hermosillo. Era el hub, ¿no? Ahora es más Culiacán por los vuelos, pero antes era Hermosillo. Y a veces estabas 3, 4, 5 horas de escala y pues te ibas a comer al y veías ahí alrededor. Y de repente en Hermosillo, unos proyectos verticales. Pues Hermosillo es igual que Mexicali. En clima, muy similar, ¿no? Le gusta la carne asada, familiar. Y decíamos, ¿por qué Mexicali, no? Mexicali ya está listo, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar el tema, empezamos a echar rayas y a presentar propuestas a grupos inversionistas. Y así fue cuando nació Calzada, encontramos ese terreno que muy privilegiado aquí en Calzada Cetis. Te estoy hablando de hace 10 años, un poquito más, fue en el 2015, cuando cerramos el trato del terreno. En aquel entonces ya estaba la Plaza San Pedro. Ok. ¿Sí? Paréntesis, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba aquí, ya fue un rato, salías... Pues estaba el lienzo ahí nada más, ¿no? Estaba el lienzo. En la hora libre, el lugar más cercano para comer, que no fuera la cafetería, te tenías que ir hasta la Aviación. En carro, y eran los tacos El Chivo que estaban ahí por la Río Presidio. Era el lugar más cercano para comer a la redonda. Y esa era la dinámica mexicana. Era una ciudad, sin ser despectivo, de tacos de carne asada y comida china. Sí. Y en la noche eran barecitos de tarros. Había muchos desde el Justo Sierra, Centro Cívico. Y eso era Mexicali, ¿no? En el sector servicios, resumiendo, ¿no? Y los hoteles eran el Araiza, el Lucerna, y eran los fuertes. Para le contar, ¿no? Ya me fast forward al 2015, ya estaba la Plaza San Pedro en su primera etapa. Todavía no estaba la idea de Gran Vía. Estaba Cataviña y Plaza San Pedro antes de que la comprara Grupo Coppel, el nuevo grupo, antes de remodelarla. Nacimos nosotros y empezamos con el proyecto, empezamos a hacer su primera etapa y empezó el boom de inversiones. De hecho, por eso le pusimos Calzada, porque veíamos que Calzada Cetis se iba a convertir en la nueva. Si yo te digo la Justo, ¿qué significa para ti? Sí, toda una franja, una sección, ¿no? Toda una franja, ¿no? La Justo. La franja, la zona hotelera, la zona de servicios, la zona de entretenimiento. Es correcto. Para ir a cenar. Todo estaba ahí, ¿no? Así está posicionado. Sí. Aunque una parte se llama Benito Juárez y otra Justo Sierra, la gente decía, voy a la Justo. ¿A dónde vas? Por ahí por la Justo. Entonces veíamos que Calzada Cetis iba a ser así en un futuro. Porque ya todavía no sonaba la Gran Vía, pero ya estaba sonando Punta Este, y luego llegó la Gran Vía. Luego Coppel puso, allá al fondo puso una gran bodega, ¿no? El sismo también empujó, ¿no? Porque Cetis se renovó después del sismo. ¿Sí? El campus, ¿no? Lo que hoy tenemos, que es una chulada. Llegó Salvatierra, se vino de allá para acá. Los colegios, ¿no? El Anglo, el Discovery, o sea, empezó una serie de las agencias de autos que históricamente estaban en la Justo o en la López Mateos. Nada más era unas muy concentrado, ¿no? Sí, entonces empiezas a ver que toda esa inversión empieza a llegar a este lado y trae un montón de oportunidades. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo capitalizamos eso, no? En vivienda, pues estaba la vivienda tradicional, los fraccionamientos con su caseta y su parque. ¿Qué pasa ahí, Bardo? Y tú lo vas a entender muy bien que eres aquí el máster de marketing, ¿no? Veíamos que los nichos de vivienda, la familia tradicional, que sigue siendo el eje y el nicho más fuerte, papá, mamá, hijos, y que es un nicho que nace muy natural. La gente forma una pareja, tiene hijos y pues ya quiere una casa. Es lo aspiracional, lo que la mayoría de las familias aspiramos, aunque ahorita ya los financieros luego dicen que es mejor rentar y todo. En ciudades como Mexicali eso todavía no aplica tanto, ¿no? La gente queremos ser una inversión. Ser homeowners, porque todavía compramos para muchos años. Entonces veías que está bien, entonces por eso en Calzada hicimos un mix. Hay una privada residencial, hay 66 residencias para familias tradicionales. Si tú accedes, ¿no? Hacia adentro y está ya como privado. Es una privada. Tú lo ves y dices, mira, ya está, ¿no? Es una privada residencial y tiene amenidades ad hoc a las familias. Que sí veíamos, por ejemplo, ahí, hasta en esa parte sí nos pusimos a innovar, ¿no? Porque veíamos que la naturaleza de los fraccionamientos era que cuando empiezan, el parque está bien padre para los niños. Los juegos infantiles, los parques, las piñatas,
muy padre. Y tú puedes, lo veíamos, ¿no? Lo veíamos en los fraccionamientos que nosotros trabajamos en Urbi, en Monte Carlo, Balboa, mismo San Pedro. ¿Qué pasó? Esos niños se convirtieron en adolescentes y ya no tenían un espacio. Ajá. ¿Sí? ¿Dónde crees que se iban los adolescentes ahí de Monte Carlo en las tardes noches? Se juntan ahí en el Oxxo, Sí, en los claro. hot dogs que están ahí en la calle. Buscaban su propia zona, ¿no? Sí, porque ya el parque ya no les queda. Ajá. Y luego vienen los adultos. Los adultos, pues por eso por eso las reuniones son en casas, ¿no? Ajá. Porque pues quieres tu asador, tu carne asada, tu fiesta más adulta. Y en Calzada, en la parte residencial, hicimos unas amenidades donde hubiera espacio para los niños, el parque tradicional con su área verde, sus juegos, la zona de la alberca, la zona de asadores para ir a hacer las piñatas. Pero luego hicimos un salón de jóvenes, donde nosotros fuimos con los arquitectos. Y yo no soy arquitecto, ¿no? Por eso me complemento muy bien con mis socios. Mi socio principal es arquitecto de profesión. Y entonces fuimos con el despacho que nos hizo todo el proyecto ejecutivo. Y yo quiero una casa club. Y él me dice, ok, ¿cómo la quieres? Bien fácil. Yo veía que todos los chavitos, los jóvenes, se iban al Starbucks de aquí de Lienzo. Hazme el Starbucks de Lienzo ahí adentro. Entonces hizo un lugar así con unas mesas como para hacer trabajos, unas salas, ahí lounge para los jóvenes, unas televisiones para que conecten ahí sus consolas de videojuegos. Y esa casa club ahí los ves. De hecho, ahí ves a los chavos con sus hoodies del set. Claro, porque es un área para ellos, claro. Está pensado para ellos. Y está muy padre, nos da mucho orgullo porque si tú vas un día, un martes, miércoles a las 6 de la tarde, vas a ver ahí chavos solos. Y lo interesante es que pues genera comunidad, pues, ¿no? Integras a la gente de esa misma zona, ¿no? Y eso apoya mucho, pues. Qué bueno que lo comentas, porque parte de lo que sí también entendimos es la escala. No, Mexicali estaba acostumbrado a proyectos muy grandes, fraccionamientos muy grandes. Zonas urbanas que luego son muy complicadas de administrar y de integrarse a la ciudad. O sea, le generan muchos retos a la ciudad, ¿no? Villas del Rey, o sea, fraccionamientos de ese tamaño, de miles de viviendas. Pues como, y en su momento también Hermosillo. No sé si recuerdas que antes para viajar a muchos lugares del país, del norte, tenías que hacer una escala en Hermosillo. Era el hub, ¿no? Ahora es más Culiacán por los vuelos, pero antes era Hermosillo. Y a veces estabas 3, 4, 5 horas de escala y pues te ibas a comer al y veías ahí alrededor. Y de repente en Hermosillo, unos proyectos verticales. Pues Hermosillo es igual que Mexicali. En clima, muy similar, ¿no? Le gusta la carne asada, familiar. Y decíamos, ¿por qué Mexicali, no? Mexicali ya está listo, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar el tema, empezamos a echar rayas y a presentar propuestas a grupos inversionistas. Y así fue cuando nació Calzada, encontramos ese terreno que muy privilegiado aquí en Calzada Cetis. Te estoy hablando de hace 10 años, un poquito más, fue en el 2015, cuando cerramos el trato del terreno. En aquel entonces ya estaba la Plaza San Pedro. Ok. ¿Sí? Paréntesis, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba aquí, ya fue un rato, salías pues estaba el lienzo ahí nada más, ¿no? Estaba el lienzo. En la hora libre, el lugar más cercano para comer, que no fuera la cafetería, te tenías que ir hasta la Aviación. En carro, y eran los tacos El Chivo que estaban ahí por la Río Presidio. Era el lugar más cercano para comer a la redonda. Y esa era la dinámica de Mexicali. Era una ciudad, sin ser despectivo, de tacos de carne asada y comida china. Sí. Y en la noche eran barecitos de tarros. Había muchos desde Justo Sierra, Centro Cívico. Y eso era Mexicali, ¿no? En el sector servicios, resumiendo, ¿no? Y los hoteles eran el Araiza, el Lucerna, y eran los fuertes. Para le contar, ¿no? Ya me fast forward al 2015, ya estaba la Plaza San Pedro, en su primera etapa. Todavía no estaba la idea de Gran Vía. Estaba Cataviña y Plaza San Pedro antes de que la comprara Grupo Coppel, el nuevo grupo, antes de remodelarla. Nacimos nosotros y empezamos con el proyecto, empezamos a hacer su primera etapa y empezó el boom de inversiones. De hecho, por eso le pusimos Calzada, porque veíamos que Calzada Cetis se iba a convertir en la nueva. Si yo te digo la Justo, ¿qué significa para ti? Sí, toda una franja, una sección, ¿no? Toda una franja, ¿no? La Justo. Sí. La franja, la zona hotelera, la zona de servicios, la zona de entretenimiento. Es correcto. Para ir a cenar. Todo estaba ahí, ¿no? Así está posicionado. Sí. Aunque una parte se llama Benito Juárez y otra Justo Sierra, la gente decía, voy a la Justo. ¿A dónde vas? Por ahí por la Justo. Entonces veíamos que Calzada Cetis iba a ser así en un futuro. Porque ya todavía no sonaba la Gran Vía, pero ya estaba sonando Punta Este, y luego llegó la Gran Vía.
Luego Coppel puso allá al fondo puso Sí. una gran bodega, ¿no? El sismo también empujó, ¿no? Porque CETI se renovó después sí. del sismo. ¿Sí? El campus, ¿no? Lo que hoy tenemos, que es una chulada. Llegó Salvatierra, Ajá. se vino de allá para acá. Los colegios, ¿no? El Ajá. Anglo, el Discovery. O sea, empezó una serie de las agencias de autos que históricamente estaban en la Justo Sí. o en la López Nada Mateos. más era unas muy concentrado, ¿no? ¿Sí? Entonces empiezas a ver que toda esa inversión empieza a llegar a este lado. Se convierte en zonas repetitivas para cuidarlas, para monitorearlas, para que los parques se mantengan. Es muy complicado. Entonces, por eso parte de nuestro modelo de negocio es hacer comunidades pequeñas para que sean más fáciles de administrar, que sean más autónomas, que no, en lugar de ser una carga para la ciudad, en términos de seguridad, de comportamiento, de basura y demás, de infraestructura, sean... Y de ir a comprar algo aquí en corto, ¿no? O sea, de... Eliminar el carro, ¿verdad? Sí, eliminar. Sí. En Mexicali la gente vivimos en el carro. Esa es una filosofía nuestra. Mientras más elimines el carro, más vida. Es un tema, lo podemos hacer un podcast nomás de ese tema. Sí. Pero es parte, de hecho la casa club que tenemos se llega caminando. Vemos otros accionamientos, no quiero decir nombres, pero que las casas club están a la entrada o al fondo y generan que la gente vaya en carro. Cuando hay un evento, el que vive ahí va en carro. La gente en Monte Carlo va en carro al Oxxo. Sí. Imagínate si la gente que vive en San Pedro y tiene una carne asada y se le olvidó comprar los aguacates para guacamole, tiene que agarrar un carro, manejar o ir al Calimax o al Smart Final y comprar y regresarse a su casa. Mínimo lo básico, ¿eh? ¿Sí? Entonces, esa es parte de nuestra filosofía y lo veíamos que era algo de muy de ciudad que dijimos, nos vamos a traer a Mexicali. Y eso fue lo que diseñamos enfrente, en los dos edificios que tenemos de usos mixtos, donde combinamos uso mixto comercial abajo y departamentos habitacionales arriba. En el primer edificio tenemos 5 locales, que es donde está... Posiblemente lo ubican porque de los restaurantes más famosos de Mexicali, Corazón Artesano, ¿no? Corazón Artesano, está una pizzería, Mayamos, que es una empresa local, Cachanilla. Y que mucha gente consume, Un laboratorio, está una óptica, ¿no? Que ahorita ese local está disponible, creo. Ok. Y está un cafecito también, que lo diseñamos pegado al lobby. Ok, muy bien. Y está el lobby, es un lobby 24/7. Entonces, ¿qué pasa ahí, Bardo, en términos de nichos de mercado? Ya te hablé del tema familiar. Ya atrás las familias, que si tienen hijos adolescentes, otra parte las calles, las casas que veíamos otros fraccionamientos, los frentes de las casas muy angostos. ¿Qué pasa cuando una familia empieza? Pues papá, mamá, hijos, pues los niños no tienen carro. Pero en 15 años empieza a haber 3, 4 carros por casa y ya no caben. Tú métete al fraccionamiento que quieras, un fraccionamiento que ya tenga 20 años. Está lleno de autos, sí, claro. Lleno de autos, adentro de las cocheras y afuera, ¿no? Y pues no lo previmos eso. Entonces, acá tenemos un diseño para que, inclusive hicimos casas con cocheras para más autos. Dijimos, pues si hay familias grandes que tienen 5 hijos y pues necesitan más carros, eso sí, ¿no? Entonces hicimos ciertos productos para esa parte. Acá enfrente no. Enfrente pensamos en los nichos que a lo mejor nadie está atendiendo. Y te estoy hablando de nichos desde las parejas sin hijos, que a lo mejor ya no quieren una casa. Una casa, mantenerla y un departamento te ofrece muchas posibilidades porque el departamento ya está todo incluido, la pintura se pinta en comunidad, la impermeabilización, la seguridad, 24/7. Entonces imagínate el ejecutivo o la pareja que viaja mucho por trabajo, pues dejar una casa sola es un tema, ¿no? Pero un departamento, tú entras, sales. Y hay una N cantidad de ejecutivos aquí en Mexicali que vienen de fuera y que no requieren una casa, que requieren un departamento, ¿no? Ahorita en el edificio, en los edificios, creo que si mal no estoy el número, viven más de 15 japoneses. Fíjate. Foráneos. Sí. Que tienen esa vida como... No, la desventaja, yo te digo, porque viajé mucho cuando trabajaba en Urbi, viví mucho en hoteles. Entonces el hotel de repente te harta, ¿no? Sí. Te harta, quieres tener un refrigerador, contener ahí tu... No es tu espacio. No es tu espacio. Realmente es tu dormitorio nada más, ¿no? Tienes que estar haciendo check-in, check-out cada que te mueves. Y un departamento, pues todavía, si es larga estancia, es una chulada. Entonces esas parejas sin hijos, hoy viven a todo el departamento. Fíjate, qué interesante, aprovecharon, porque regularmente cuando estás haciendo un proyecto desde un retail a algo de servicios o casas, ¿no? Que es lo que estamos platicando,
te enfocas nada más en los grupos de segmento de mercado más fuertes, que es lo que te va a traer el capital. Sin embargo, lo que estás compartiendo está interesante porque además de ese, también están concentrándose en nichos específicos que nadie los atendía, ¿no? Y llama la atención porque en Mexicali no se ofertaba algo así, ¿no? Sobre todo el tema vertical, ¿no? Poder vivir en departamentos, ¿no? Ya está cambiando. Y ese para allá iba mi pregunta. ¿Ya está cambiando en Mexicali esta cultura o esta manera social de ver las cosas? ¿O todavía falta? ¿Cuál es tu visualización? Yo te puedo decir que estamos en una transición, porque todavía el que hoy habita el departamento es gente de estos nichos que te comento, parejas sin hijos, ejecutivos, divorciados. Mexicali tenemos una tasa de divorcio, que es un dato, puede ser polémico, pero como se saca de cuántos matrimonios hubo y cuántos divorcios, no quiere decir que los que se casaron se divorciaron el mismo año, ¿no? Sí. Pero no hay otra manera de sacarlo. Entonces, hubo N matrimonios, ¿no? Déjame te doy un dato. A ver, ¿lo traes ahí? Sí, porque yo hace cerca de 10 años que revisé en una nota de periódico de La Crónica, era el 70%, yo que me quedé súper extrañado, el 70% al cabo de 2 años, ¿no? Por ejemplo, en Mexicali, en el último dato del INEGI que está cerrado, en 2023, hubo 6,800 matrimonios registrados y 3,900 de divorcio. Entonces, el cálculo es muy sencillo, es 3,900 entre 6,800, te da 57%. La mitad. Pues imagínate, ¿no? Son nichos que a lo mejor ya pesan, tienen ya un peso específico, ¿no? Entonces, si tú empiezas a trabajarle, entender ese nicho y hacer un producto que sea satisfactorio para ellos, te van a comprar, ¿no? O te va a comprar gente que luego le va a rentar a ese nicho. Claro. Que ese es un tema bien interesante. Los departamentos, que es donde te digo que todavía estamos en esa transición de la vivienda vertical, de la vida en condominio. Nuestro principal comprador en departamentos, 70% son inversionistas. Es gente que tiene un patrimonio y que ve el real estate como un instrumento de inversión. Claro. Entonces, es el médico, el empresario, el transportista, gente que tiene ya acumulado ahí un recurso y que dice, en lugar de comprarme un instrumento financiero o meterlo a CETES, compro un activo. O invertir en, ya sabes, ¿no? Los invitan a invertir en un restaurante, en un viñedo, ellos andan gastando sus excedentes, mejor invierte en un activo que lo ponen a producir, o sea, les genera rentas. Claro. Y rentas muy atractivas. Y liquidez. Te genera liquidez y va agarrando valor. Claro. Porque un departamento, a lo mejor un cliente que compró en 4 millones de pesos, hoy vale 6. Y tienen un activo a lo mejor que mañana su familia puede aprovechar. Un hijo que se case, o ellos mismos, cuando vendan su casa de donde viven, que ya sean empty nesters y que se vengan. Tenemos esos clientes que ya están en esa... Oye, qué padre, César. Y para futuro, ya para cerrar nuestro podcast, está bien padre, me gustaría seguir platicando en este episodio, porque está muy interesante todo el tema inmobiliario. Pero que nos platicaras hacia dónde va, qué cifras, qué nos puedes decir del ramo inmobiliario hoy en día y hacia dónde va esta tendencia. Pues mira, ahorita la tendencia aquí en Mexicali, sobre todo, es tratar de lograr encontrar, mejorar la competitividad, la infraestructura, entre todos, esta área de todos, no quiero decir, pero entre la energía, que es básica, la energía nos la estamos peleando los industriales, los inmobiliarios, los centros comerciales. Entonces tenemos un tema ahí que resolver, no quiero entrar en detalle, ¿no? Pero es un reto. Hoy es una restricción para invertir en Mexicali, la disponibilidad de energía. Es un tema que hay que resolver. El tema regulatorio, que también se está trabajando, o sea, en la ciudad se está invirtiendo, los empresarios están poniendo recursos para renovar los reglamentos, porque no estaba contemplado en la ley urbana de Mexicali, todo el tema vertical, el tema de densidad. Cambio, ¿no? Repoblar ciertos centros. El centro de la ciudad es un reto repoblarlo. Se vació el centro de la ciudad de Mexicali. Es cierto. El primer cuadro. Hay que regresar vivienda ahí. Que eso se ha hecho en ciudades muy padres, ¿no? San Diego, aquí cerca. Y el otro reto es poder ofrecer productos competitivos. Así ha encarecido mucho la vivienda. Un chavo nuestro recién graduado que se va y le empieza a ir bien, está bien complicado adquirir una casa. Entonces le dicen, oye, pues, ¿por qué están tan caras? Y luego se elevaron muchísimo el precio de la Pues vivienda. Es que el precio de los terrenos,
digo, la infraestructura, porque hay que meter todo. Energía, drenaje, pluvial, pues urbanizar, construir. El costo de mano de obra de nosotros es el más caro del país, Claro. ¿sí? Con los incrementos del salario mínimo Sí, es de la cierto. frontera. Es cierto. Entonces, cuando alguien pregunta por qué una casa, que a lo mejor la misma casa en Mexicali, esa misma casa en Querétaro, ¿por qué vale a lo mejor en Querétaro la mitad? Sí, porque el albañil ya no estamos pagándole lo mismo, ¿no? Por todos esos factores que te comento, ¿no? Entonces, ese es el reto, que nuestro promedio de edad, Bardo, en México es 30 años. Es en la edad que normalmente estamos comprando casa. Ok. Y hoy no tenemos una oferta competitiva en Mexicali. Es un reto hacer productos que nuestro cliente, nuestro recién casado, pueda adquirir y tener una vida digna en familia, que ese es el reto del desarrollo económico, ¿no? El tener una calidad de vida. Sí, la calidad de vida. La calidad de vida, entonces ese es el gran reto, pensar fuera de la caja, hacer cosas distintas en todos los sentidos. Mexicali es una ciudad muy joven. Mexicali es una ciudad muy joven, como su población. Venimos ya logramos 2 etapas de desarrollo, vamos a decir así. Fuimos, acuérdate, 70 años agrícola. Una ciudad agrícola, de algodón, de ese tipo de productos. Por ahí de los 70s nos convertimos, lo padre de Mexicali es que no nos convertimos, consolidamos, porque nunca dejamos de ser agrícola. Es una potencia agrícola y ganadera Mexicali a nivel mundial. Pero luego llega la industria y se reconfigura, ¿no? Y tenemos 50 años siendo una ciudad industrial, con sus pros y contras. Y ya está muy consolidado Mexicali industrial, con sus retos. Ha llegado poca inversión nueva, pero la inversión que está creciendo, igual con sus restricciones de energía y demás, que podemos hacer un programa de eso. Sí. Pero el sector servicios se ha ido consolidando. Lo que platicamos ahorita, los centros comerciales, la oferta gastronómica. ¿Qué quieres? Sí, ¿Qué comida quieres comer? Mucho. Sí, claro, definitivo, ¿no? Entretenimiento. Está creciendo la comida. Sí. Entretenimiento, ¿no? Tenemos ya muchas. Yo cuando salgo con mi esposa, oye, ¿a dónde vamos? O vamos a Icono, vamos a la Chinesca, o vamos a esto. Pero hasta ahí tenemos muchos retos, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, platicaba con mis alumnos, les digo, hay que empezar fuera de la caja, ¿no? Voy a poner un ejemplo y no quiero echarles tierra, y aparte ahorita que está de moda. Los Águilas de Mexicali. Los Águilas de Mexicali son un equipo deportivo y la gente sí lo ve, pero no, debería ser un imán de inversión. ¿Qué pasó en la Serie del Caribe? No sé si tuviste oportunidad de ir. Una chulada, digo, pero... Los juegos, el Fan Fest y todo. ¿Por qué no podemos tener eso todos los fines de semana que dura la temporada de los Águilas de Mexicali? Para generar comunidad. Sí. Pon el Fan Fest todos los fines de semana. Oye, los Águilas de Mexicali no tienen por qué jugar a las 7 de la noche. ¿Por qué no haces una gestión con la liga y Mexicali por el frío, por esto, por otro? ¿Por qué no juegas a la 1 de la tarde en sábado? Y van familias. Si tú vas a un juego de los Águilas, no van familias. Sí, porque es muy noche. Y además también el recurso, ¿no? Costo. Entonces, los Águilas de Mexicali por eso te decía, no es un equipo deportivo, es un área de entretenimiento. Y hoy hay mucha competencia en entretenimiento. Pues ahí está. Entonces, es un ejemplito, digo, de pensar fuera de la caja. Está, Y nomás déjame, dejo otra idea. Sí. Mexicali tiene que empezar a ver casos de éxitos como nuestra ciudad. Tenemos a lo mejor yo le digo una crisis de identidad, donde tenemos que ver, hay zonas que tienen el mismo clima que nosotros y que ahorita son potencia. Palm Springs está aquí a 2 horas y tiene el mismo clima, las mismas condiciones geográficas. Y la infraestructura. Y es una potencia mundial de turismo y de vivienda para retirados. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Palm Springs tienen el evento, tienen el 5º mejor torneo de tenis del mundo, ¿no? Para muchos. Y es un eventazo a nivel mundial, porque aquí no. Vámonos a Phoenix. ¿Sí? Phoenix ahorita es un hub de innovación tecnológica, es el nuevo Silicon Valley. Tiene un aeropuerto de los más importantes de Estados Unidos, tienes vuelos a cualquier lugar del mundo. Está aquí, o sea, Phoenix es igualito a Mexicali. ¿Sí? Las Vegas es una caja de arena, que alguien dijo, aquí va a haber turismo. Sí, esa fue una visión, ¿no? ¿Sí? Entonces, me quedo con la visión. Creo que eso puede ayudar mucho a nuestra ciudad y a nuestro país, definitivamente, pero nosotros que vivimos aquí, pues nos va a servir a hacer cosas distintas, pensar fuera de la caja. Muchísimas gracias. Bardo, la verdad es que estoy muy, muy contento de poder platicar contigo y te voy a invitar a otro episodio para platicar largo y tendido. Tú dime y nos preparamos y con gusto. Pues muchas gracias. Pues les agradezco mucho su atención, de escucharnos, de vernos, de sintonizar. Nos vemos en el siguiente episodio de La Voz del Zorro. Adiós. Gracias, hasta luego.
Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. No se pierda nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali.